Si te gusta irte de juerga y te gusta desmadrarte y también te gusta pasarte de la raya, yo no voy a ser el que te dé un sermón, pero sí que te voy a decir que te quedes en este episodio para entender todo el vocabulario del que estoy hablando ahora mismo. En este episodio vamos a hablar de la movida madrileña. Sí, si has visto la miniatura con esa foto, con esas personas tan estrafalarias, tan extravagantes, te estarás preguntando, ¿la movida madrileña qué es realmente? La movida madrileña es parte de la cultura de España, la movida madrileña es parte de la fiesta, es un movimiento social y cultural que marcó a mucha gente española. Así que en el episodio de hoy vamos a aprender qué es la movida madrileña y, bueno, pues también vamos a aprender un poquito de vocabulario relacionado con la juerga, bueno, con la fiesta, para que nos entendamos todos. Así que, adelante. Te voy a poner en contexto, porque poner en contexto a alguien siempre es importante para entender las cosas. Voy a ponerte en contexto. En primer lugar, nos tenemos que remontar al año 1975. Sí, has escuchado bien, sé que esta palabra suena rara, pero es muy importante. Nos tenemos que remontar al año 1975. ¿Y qué pasó este año? Bueno, no sé si lo sabrás, pero España vivió una dictadura durante casi 40 años. Y este año, el año 1975, fue el año en el que el dictador Franco murió. Estamos hablando de que tenemos que remontarnos 50 años atrás. Una locura, medio siglo, madre mía, ya ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, nos hacemos mayores, es lo que hay. La movida madrileña. Bueno, toda esta época de represión terminó en este año. Y claro, todos esos jóvenes que habían estado tantísimo tiempo reprimidos, pues tenían ganas de salir a la calle y de desmelenarse. Sí, desmelenarse, soltarse la melena. Sí, espérate, te voy a explicar lo que es esto. Cuando tú te desmelenas es porque te sueltas, te liberas, vives reprimido y de repente te sueltas la melena. Empiezas a vestir como te da la gana, empiezas a escuchar la música que te da la gana, empiezas a ponerte el pelo como te da la gana, de colores, da igual, te desmelenas. Y eso fue lo que pasó en esta época. Mucha gente se desmelenó y empezaron a salir de fiesta con ropa muy extravagante, con unos peinados muy locos y escuchando una música que en aquella época era algo bastante diferente, era algo que podríamos decir transgresor. Y es que para que entiendas bien este episodio tienes que entender bien esta palabra. Transgredir es una forma como que de romper con lo que está escrito, como de romper con la ley. Y si pensamos en una palabra cuando hablamos de la movida madrileña, aparte de fiesta, juerga y farra, pensamos en transgresión, en algo que rompe con lo que está establecido. Entonces, volviendo al tema, todos estos jóvenes que empezaron a salir de fiesta, empezaron a irse de juerga, con esas ropas tan diferentes, con esos looks tan extravagantes, pues se convirtieron en una corriente, todo ese movimiento se convirtió en una corriente completamente transgresora. Es una palabra, sí, lo sé, entiendo, es una palabra muy complicada, sí, pero representa esa violación de la ley, esa ruptura con lo que estaba establecido. Esto es lo que fue la movida madrileña. La movida madrileña fue básicamente romper con lo que estaba establecido. La gente venía de una dictadura. Y todos estos jóvenes que empezaron a soltarse la melena, empezaron, ¿por qué no decirlo?, a desmadrarse, crearon uno de los mayores movimientos de toda España, que, por cierto, no fue solo un movimiento social, donde la gente pues se iba de fiesta, se desmadraban, bebían alcohol, a veces pues tomaban drogas, y muchos de ellos se pasaban de la raya. Sí, a ver, una cosa es salir de fiesta y desmadrarte un poco con tus amigos, y otra cosa es pasarte de la raya, porque, a ver, podría haber algún peligro. Ya sabes que el alcohol, la noche... No quiero soltarte un sermón, no quiero sermonearte, pero hay que salir de fiesta con dos dedos de frente, ¿vale? Hay que ser responsables, pero bueno, yo imagino que tú ya eres mayorcito o ya eres mayorcita y yo no tengo que sermonearte. Así que vamos a ir al grano. No solo fue un movimiento social, también fue un movimiento cultural. Por ejemplo, en el ámbito del cine, estoy seguro de que conoces al director de cine Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar es uno de los iconos de la movida madrileña. Pero otro de los iconos de la movida madrileña tienen relación con la música, por ejemplo. En este caso, uno de los grupos más conocidos de toda la historia de España, que estoy seguro de que si le preguntas a alguien movida madrileña, te van a decir Alaska. Alaska es una tía que completamente rompe con todos los esquemas. Es una tía que tú la ves a lo mejor con el pelo naranja, con el pelo de color verde, y es un personaje muy conocido en España. Y de hecho, si lo que te he dicho, si le preguntas a alguien, por ejemplo, como a mí, dime un personaje de la época de la movida madrileña, Alaska. De hecho, tiene una canción que dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A mí la verdad es que este tipo de música así pop, rock, punk, la verdad es que no me gusta mucho, pero hay que admitir que la canción es bastante pegadiza. Y si has escuchado bien la letra, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Es una letra completamente transgresora. Aquí vas a entender lo que significa de verdad la movida madrileña. Significó romper con lo establecido. Transgresión. Y bueno, pues la fiesta en España no solo es pop, rock, punk de aquella época, esos vestidos tan extravagantes, la gente con el pelo de punta pintado de colores. La fiesta española ha cambiado mucho en la historia. De hecho, a ver, yo pues también he sido joven, no he vivido en la época de la movida madrileña, sí que he escuchado muchísimo hablar de eso, pero yo no me he ido a un garito de fiesta a escuchar música rock en directo. No, la verdad es que hubiese estado muy bien. La verdad es que me hubiese gustado. No, ostras, ahora que lo pienso, qué guay. Yo he vivido otra época muy diferente. Mi época no fue la época de la movida madrileña. Mi época fue la época del botellón. Sí, el botellón. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando eras joven, pues no tenías dinero para comprar copas en las discotecas, no tenías dinero para pagar cubatas, que son estos vasos con bebida alcohólica, ni para pagar chupitos. Entonces, pues lo que hacíamos nosotros básicamente era reunir dinero entre 2 o 3 amigos y comprar una botella de alcohol, con bebidas y hielo. Íbamos a la plaza de la ciudad a beber, básicamente. Bueno, a hacer botellón. Porque esto también fue un movimiento cultural. Y digo fue porque a día de hoy está prohibido en casi toda España, aunque hay mucha gente que lo hace. Ahora que lo pienso, yo también he hecho botellón con mis estudiantes y he bebido vino en la calle con mis estudiantes. Pero hacer botellón no es solo beber vino, te explico. Fue un día de turismo idiomático que vinieron 4 estudiantes aquí a Málaga y yo les enseñé la ciudad, los pueblos. Bueno, es un viaje que ofrezco dentro de la Academia de Español. El caso es que vinimos a Málaga y compramos una botella de vino. Y salimos a la puerta de la bodega, porque compramos el vino en una bodega, y había muchísima gente en la calle. También había más gente haciendo botellón, tengo que ser sincero. Y dijimos, oye, tengo una botella con 1 litro de vino, y estábamos bebiendo en vasos pequeñitos. Y puse la botella en el suelo. En el momento en el que yo puse la botella en el suelo, eso ya era hacer botellón. Eso ya era parte de la historia y de otro movimiento social, yo no diría cultural, pero sí social, de España, que es la cultura del botellón. De la misma forma que existió la cultura de la movida madrileña, también existió la cultura del botellón. Son formas diferentes de pasárselo bien, o como diría la gente de la calle, formas diferentes de irse de juerga. El caso es que sea de una forma o sea de otra, bien te vayas a un garito o bien te vayas a un antro a escuchar a tu grupo de punk favorito, o bien te vayas con tus colegas a la plaza del pueblo a hacer botellón, cada uno se lo pasa bien a su manera. A mí personalmente, pues no me gusta desfasar muchísimo, o sea, no me gusta pasarme de la raya, me gusta ir más o menos tranquilito, un par de cervezas, quizás emborracharme un poco, porque si te bebes un par de cervezas, pues a ver. Bueno, con un par de cervezas a lo mejor coges el puntillo. Sí, yo diría que coges el puntillo. No te vas a pasar de la raya tampoco por un par de cervezas, pero si ya te tomas un par de cervezas y te tomas 2 o 3 cubatas, pues ya te vas a
te vas a poner como una cuba. O sea, te vas a emborrachar muchísimo. Pero bueno, da igual. Hay gente, como por ejemplo un estudiante al que le mandé el otro día una newsletter donde precisamente hablaba de la movida madrileña, que si todavía no te has enterado de que tengo una newsletter donde todas las semanas te mando una tapa de español para que aprendas español, pues en la descripción te dejo el enlace a esta newsletter. El caso es que le mandé esta newsletter con el tema de la movida madrileña, con todo el vocabulario y con toda la historia, y el tío me dijo que a él no le gusta que le mande vocabulario de la fiesta, que a él no le gusta que le mande vocabulario de salir de fiesta. Menudo aguafiestas. Qué palabra más rara, ¿eh? Aguafiestas. A ver, sí, yo sé que esta palabra puede sonar un poco rara, aguafiestas, pero cuando todo el mundo se lo está pasando bien y todo el mundo está aprendiendo español y tú me dices, oye, yo no quiero aprender español del vocabulario de fiesta, eres un aguafiestas. Que no, que estoy de broma. Solo quería meter esta palabra y no sabía cómo meterla, porque estamos aquí hablando de fiesta, de juerga y todo, y quería meter esta palabra. Muchas gracias por haberme contestado el email, la verdad, me hizo mucha ilusión que leyeras el email, y aunque siento mucho que no te gustara el vocabulario de la fiesta, a ver, a veces tenemos que aprender un poquito de todo. A otros estudiantes sí que les gustó. De hecho, si tú recibes mis newsletters semanales y algún día te gusta el contenido, dímelo, porque así sé qué tipo de contenido os gusta o qué tipo de contenido no os gusta. Y bien, bueno, para ir terminando ya con este episodio, decir que hay que disfrutar, hay que pasárselo bien, y de vez en cuando está muy bien desmadrarse. Hay que desmadrarse y montar un desmadre, claro que sí, hombre. Pero bueno, siempre y cuando tengamos dos dedos de frente, porque hay gente que no sabe salir de fiesta y se pasan de la raya. Y cuando te pasas de la raya, le puedes hacer daño a otras personas. No solo te lo vas a hacer a ti, lo peor es que le hagas daño a otras personas. Pero bueno, como te he dicho, yo no estoy aquí para soltarte el sermón, yo no estoy aquí para sermonearte. Espero que hayas aprendido un montón de español, espero que hayas aprendido un montón de vocabulario, y si estás suscrito en la Academia de Español Online, tienes un PDF con una tabla con vocabulario y con la transcripción de este episodio. Yo lo que te recomiendo para este episodio o para los futuros episodios es que primero te descargues el vocabulario, le eches un vistazo y después puedas escuchar el episodio. De esta forma entenderás todo lo que estoy diciendo sin tener que hacer esfuerzo en entender las palabras nuevas, aunque yo intento dártelas lo más fácil posible. Espero que hayas entendido todas las palabras: desmadrarse, pasarse de la raya, ponerse como una cuba, cubata, transgresor, pelo de punta, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que no te ha resultado muy difícil aprenderlas, pero bueno, vamos a asegurarnos. ¿Cómo es la fiesta? Bueno, mejor dicho, ¿cómo era la fiesta cuando eras joven? ¿Qué hacías cuando salías de fiesta? ¿A dónde ibas? ¿Tú también ibas a un garito? ¿O te gustaban los lugares más oscuros como los antros? ¿O simplemente ibas a la discoteca a bailar y a mover un poco el esqueleto? No lo sé, dímelo en los comentarios. El caso, que espero que hayas aprendido español y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!